para que quede claro. Entonces, el objetivo general de la convolución es recibir dos señales, una señal X y una señal H. En este caso, pues, ustedes las pueden recibir por pantalla. Yo la tengo aquí lista para no tener inconvenientes de empezar a abrir, cerrar programa, ¿cierto? Y poder realizar el procedimiento. Entonces, ¿cuál es el objetivo que yo busco? Poder hacerlo paso a paso. Pues aquí no está tan paso a paso, ¿no? Pero está generada X de K, H de K en su figura de manera discreta, porque al final un software, por más que ustedes intenten dar la parte continua, en realidad lo que hace es discretizar, pero con puntos muy seguidos. Y aquí tengo H de menos K, que sería la reflexión con respecto al eje Y. Observen los puntos. Y aquí va de 0 a 3, aquí va de menos 3 a 0. Este punto va en menos 3, este punto va en menos 2, este punto va en menos 1, está reflejado. ¿Cómo hacer eso y cómo programarlo? Como el procedimiento me dice, primero refleje H de menos K y envíelo hacia la izquierda, pues yo siempre voy a suponer que X de K arranca en 0, siempre. ¿Por qué? Porque es discreta, siempre lo voy a suponer. Ya será cuestión de la persona que está utilizando la función de convolución que identifique si la señal es o no discreta. Por las razones expuestas en programación, ¿no? Y es que todos los índices de un vector arrancan como mínimo en la posición 1, y ya de ahí en adelante que yo le quiera hacer un trato u otro, pues dependerá de cada cual. ¿Qué busco yo? Generar un vector X, lo voy a llamar UX, y una matriz M sub C. ¿Por qué una matriz M sub C? Porque evidentemente este H de K va a ir moviéndose hacia la derecha, posición a la derecha, y ir solapándose sobre la función de X de K, como lo dice la teoría. Entonces, por cada una de las columnas que yo utilice, por lo que voy a hacer es mover ese X de K. ¿Qué es lo que haría inicialmente? Entonces, necesito generar una matriz que tome esta primera señal, que es la primera que se va a encontrar, la que está en 0, con la primera señal de X de K. Se va a encontrar primero con esto. Entonces, yo genero un vector que tenga todas las posiciones de X de K, lo dejo quieto, y genero una matriz que solamente contenga esta posición para que se multiplique fila X de K, columna M sub C, que es lo que yo digo. Entonces, cuando ustedes hacen eso y buscan, voy a colocar la pantalla por defecto, para que ustedes lo puedan colocar, lo puedan observar, ¿cierto? Cuando ustedes colocan por defecto esas tres columnas, evidentemente van a encontrar una donde le sale el workspace. Aunque no me salió el workspace, voy a colocarlo por defecto acá. Bien. Interesante. Debería haberme salido el workspace, voy a buscarlo. Bien, que es donde están mis funciones, para que ustedes puedan ver cómo está evidentemente, o dónde se ve, ¿cierto? Esas variables que yo estoy utilizando. Bien, un segundo, ya me está viendo Spider para poder mostrarle cómo lo voy a trabajar. Está un poco lento, pero bueno, vamos a esperar. Voy a intentarlo nuevamente, aquí me debería salir por default. Vamos a minimizar esto. Debería salirme por aquí en algún lado él. A ver. Aquí el workspace, lo que busco simplemente es poder encontrarlo, pero bueno, no. Debería haberme parecido. Bueno, seguramente porque lo hice sin querer querido. El workspace me va a encontrar una matriz M sub C. Entonces, yo quiero una matriz MC, que se las voy a mostrar aquí impresa por pantalla, bueno, en minúsculos evidentemente. MC. Donde esa matriz MC, observen la matriz H, ¿cierto? Como H es la que se está moviendo, el primer punto que yo voy a hacer es reflejarlo. Entonces, cuando la reflejo, el primer punto que voy a encontrar es un 1. Miren, si la reflejo, ¿cierto? Voy a escribir por aquí en comentario, la reflexión de ese H, ¿cierto? De menos K debería ser igual, ¿cierto? A, observen el orden del vector. Entonces debería ir un 1, luego debería ir un menos 1, luego debería ir un 0 y luego debería ir un 1. Perdón, un 0 y un 1. Bien, esta sería la reflexión H de menos K. Obsérvenla, es decir, primero esta posición, luego esta posición, que es menos 1, luego esta posición y luego esta posición, pero observen aquí, de derecha a izquierda, cuando la tenía originalmente de izquierda a derecha. ¿Listo? Si yo reflejo estos valores
el primero que me tiene que leer, es decir, el h de 0 que ustedes observan acá, que es la última posición, debería aparecerme de la siguiente manera. 1 menos 1, segundo que está lento el PC, 0 y 1. Entonces, la reflexión de este es este. Y enseguida empezar a multiplicarse. Entonces, el primer punto de encuentro va a ser este valor, solamente la primera muestra multiplicado por todo el vector. Entonces, lo que hago es empezar a mover ese valor. Mire, la primera muestra. Luego, la primera muestra y la segunda muestra. Luego, la primera muestra, la segunda muestra y la tercera muestra, que es lo que yo hacía a mano, ¿no? Iba solapando h de menos k de izquierda a derecha. Luego, 1 menos 1, 0, 1, y lo voy moviendo tantas posiciones como sea capaz de mover este vector. Entonces recuerden que nosotros, hay momentos en los que va a haber la multiplicación de todo el vector, mírenlo acá, 2, 3, 4 veces donde lo va a multiplicar y después empieza a salir. Entonces para evitar esa salida, ¿cierto? Valores donde va a dar 0, yo genero una matriz, ¿cierto? Que tenga absolutamente todos mis resultados y después lo comparo con un vector v sub x. Entonces el vector v sub x tiene que ser un vector que contenga ceros para que me dé el resultado. Mire, yo voy a tener un vector que tenga la longitud. ¿Cuál longitud? Un vector c que va a tener la longitud del vector x más la longitud del vector h. ¿Por qué? Porque se solapa al inicio y se solapa al final. Hay momentos en los que está totalmente solapados, como hay momentos en los que solamente se solapaba una muestra, dos muestras y demás. Por lo tanto, voy a tener una matriz que tiene esa misma longitud. Sin embargo, la última posición no la tengo en cuenta porque, al igual que la primera, me va a dar 0. Entonces, por eso le coloco aquí menos 1. La pudiesen dejar con más 1, pero les da 0. Entonces, este va a ser mi matriz y este va a ser mi vector Vx. Obsérvenlo. Este es el vector. ¿Listo? El vector que yo coloqué allá. Bueno, aquí lo tengo reflejado simple y llanamente por acomodamiento del algoritmo para que me funcione la multiplicación de matrices y los demás puntos son 0. Estas son las cosas que cuando va saliendo el vector, pues no los va a tener en cuenta. Obsérvenlo ahí. Y por eso digo que no voy a tener en cuenta la última posición porque me va a 0. Multiplico este vector v sub x por esta matriz m sub c y obtengo la convolución. Esta es la convolución. ¿Listo? Fila por cada una de las columnas. Entonces, esta fila por la primera columna me da 0. Luego, esta fila por la segunda columna me da menos 1. Luego, esta fila por la tercera columna me da 0. Y cuando la comparo con la función convolución del MATLAB, así yo la puse comp, ¿vale? Me da exactamente igual. Entonces, ¿cuál es la dificultad de realizar la convolución en cualquier programa? Poder idear la manera de que sea más óptima. ¿Listo? Y la manera más óptima que hay siempre para poder generar es evitar los for. Utilizo dos for únicamente para organizar la matriz M sub C. Obsérvenlo, solamente para organizar la matriz M sub C, cómo hago el movimiento del vector al principio y al final. Y utilizo un vector V sub C que pues es el valor por defecto, solamente lo acondiciono y solamente al final la convolución es una multiplicación de matrices. ¿Listo? Entonces, ¿qué hice yo? Combiné o comparé esta función comp, que es la que acabo de escribir, es la convolución de MATLAB, y la comparé con mi función con sin v, ¿cierto? Que es la que yo quiero graficar. Entonces, cuando yo la grafico, observen aquí, en la parte de abajo, la función con está en verde, mi función, la que yo hice, y la función comp está en negro, que es la función que hace MATLAB. Entonces, observen los puntos, son exactamente los mismos. Yo pudiese tomar otros puntos, miren, les voy a poner puntos al azar aquí en cualquiera de los dos. Entonces, 4, 2, 1. Y ustedes van a observar que ahí se va a reflejar evidentemente cómo funciona la convolución. Entonces lo corro, x de k no tendría por qué variar porque la dejé exactamente igual. ¿Listo? Y el que tendría que variar aquí es h, miren. Entonces h tiene unos puntos, genera el triangulito, ¿por qué? Porque así lo puse, vea, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, así me genera el triangulito, ¿cierto? Y enseguida, cuando lo reflejo, pues el triángulo queda en la cola izquierda y empieza a pasar uno sobre el otro. Y miren que la convolución que hace MATLAB en comparación con la convolución que yo acabo de hacer es exactamente igual. Podrían hacerlo sobre el vector X, también podrían hacerlo con el vector X, no importa. La señal, lo importante que quiero que entiendan es que al final esto es una señal discreta.
¿Listo? Ahora, la pregunta más grande es cómo migrar esto a Python. Porque evidentemente hay cosas que se parecen y cosas que son diferentes. Entonces, en Python yo estoy utilizando el sistema Anaconda. ¿Por qué el sistema Anaconda? Porque el sistema Anaconda me permite a mí, voy a dejar de compartir pantalla para compartirla completa, para no compartir MATLAB, sino compartir todas las aplicaciones. El sistema Anaconda trae dentro de su interior ya instaladas algunas librerías importantes, como es la librería de Matplots, como es la librería de NumPy, que es son las encargadas de hacer unas funciones específicas. Así que, pues por eso utilizamos Anaconda. ¿Listo? Voy a compartir nuevamente mi pantalla para que ustedes puedan observar lo que yo estoy haciendo. Un segundo. Y esto es lo que yo estoy trabajando. Entonces, en esa pantalla, observen que lo tengo ahí. Tengo Spider abierto. Esto, en este momento esto no me interesa. Voy a dejarlo así. Y tengo MATLAB abierto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces, como ya sé cuáles son los resultados, esto no me interesa. Y lo que voy a hacer es migrar o mover este panel a un lado para observar únicamente el otro panel en el otro. Entonces, ubico Spider. Ubico Spider en esta mitad de la pantalla para que ustedes vean cómo trabaja. Y ubico el código de MATLAB en la demás. Bien, entonces, nuevamente voy a moverlo hacia mi izquierda para que podamos observar los dos códigos. Entonces, el código de la izquierda es Spider, Python, y el código de la derecha es MATLAB. ¿Qué necesito hacer? Migrarlo. Pero entonces, para hacer esa migración voy a hacer una introducción muy rápida a lo que ustedes trabajan en Python. Lo que nosotros, o ustedes también, por lo general trabajan en Python, tiene unas librerías específicas. Recuerden que MATLAB ya me trae todo listo, todas las librerías, me hace trabajar con todo, no tengo que averiguar por aquí nada, agregar librerías en la programación, nada. Mientras que en Spider sí, o en Python. En Python yo tengo que agregar algunas librerías que no existen por defecto sobre Python, como es la librería de Matplot. ¿Listo? O crea un objeto como PLT, ese objeto se llama PLT de la librería Matplot, y la librería NumPy. Entonces, ¿qué hace la librería Matplot? Ustedes lo único que tienen que hacer es ubicarse sobre la librería Matplot y ella automáticamente en el help, que es lo que me sale aquí abajo, me genera la documentación. La librería Matplot es una librería que fue creada en Python para que ejecute algunas tareas muy similares en MATLAB. Tiene algunas diferencias muy pequeñas, sobre todo en la forma de escribir los vectores, que ustedes las irán solucionando a medida que vayan teniendo experiencia. Y la librería NumPy, ¿cierto? Que es una librería numérica en donde encontramos todo lo que tiene que ver con las funciones de álgebra lineal, las funciones de la FFT, funciones específicas matemáticas muy interesantes, ¿cierto? Y además del trabajo con cadenas de caracteres, cadenas de números, arrays, matrices y demás. Esa información es muy importante y a medida que vayan ustedes avanzando, se van a dar cuenta de que cada una contiene mucha información importante. Entonces arrancamos acá. Observen la parte derecha y la parte izquierda. Vamos a colocar el mismo vector. Esto, y aquí arranca nuestra primera diferencia. Entonces, miren lo que yo creo aquí, antes de hacer este flip y todo este tipo de cosas. Esta comparación no la hago porque no me interesa. Voy a comparar el de Python con el de MATLAB y ya sé. Entonces, esta función convolución no la uso. No utilizo todavía este flip, la voy a utilizar más adelante. Lo tengo aquí desordenado. Bien. Entonces, lo primero que hago es crear estas dos vectores, estas dos matrices de ceros. Siempre en la programación, cuando yo voy a utilizar un lenguaje de programación como tal, tengo que crear o llenar de ceros los tamaños con switch. Como son tamaños dinámicos, ¿cierto? Entonces voy a utilizar la función len. La función len es equivalente a la función length en MATLAB. Entonces, es una función que me averigua el tamaño de los vectores. En este caso, el vector x y el vector h. Entonces, como voy a utilizar siempre la suma del vector x más el vector h para definir el tamaño de la matriz, pues ya la tengo aquí. Entonces, no me va a quedar aquí longitud de x más longitud de h, y aquí me va a quedar longitud de x más longitud de h menos 1. Particularidades. MATLAB automáticamente me detecta si yo le resto 1, ¿cierto? Las operaciones, pero recuerden que Python es también más orientado al hardware, así que a veces hay que definirle si la variable es entera, si la variable es flotante, si la variable es bit, si la variable es lógica, etcétera, etcétera. Una vez hago eso,
pues también defino mi vector Vx. Miren que los nombres son los mismos. Tengan una particularidad aquí, y es que nuestro valor de ceros, ¿cierto? Que aquí ya lo teníamos de manera inmediata todo anclado al paquete de MATLAB. Aquí lo tengo en la librería NumPy, que fue definida como un objeto que se llama NP, es decir, todo lo que diga NP es de la librería NumPy. Entonces, esta función ceros está en la librería NumPy. Yo le digo np.ceros, es decir, la función del objeto, ¿cierto? La función de la librería NumPy. Listo, hágale ceros, créele ceros, es una función. Entonces, se ubican encima ustedes y le dicen, ah, bueno, la ayuda ¿qué es? Retorno el nuevo array, ¿cierto? Dado unos determinados tamaños y tipos, llenado o lleno con ceros. ¿Listo? Continúo con, evidentemente, la repetición de SVX. Y una vez hago SVX, ¿cierto? Exactamente igual a la integral. Pues la única diferencia que noto es que tengo que acudir a la librería de manera individual. Luego, este flip que ustedes observan aquí, que es el invertir el vector X, ¿por qué lo invierto? Lo invierto porque el algoritmo lo coloqué así. Esto, o sea, cuando lo programé, dejé la función que entrara, o que la matriz entrara por debajo cuando debía entrar por arriba. Entonces, por eso debo invertir. ¿Listo? Entonces, la función para poder invertir, ya no es tan sencilla aquí la concatenación. ¿Listo? Ya no es tan sencilla la concatenación, perdón, del vector U sub X, así que tengo que hacerlo de forma manual. Entonces, ¿qué es esta función U sub X? U sub X es que como tomar el vector X y agregarle ceros en la longitud H. Entonces, todo se llena de ceros y después lo lleno a U sub X. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Esa es la función concatenar. ¿Es necesario que ustedes concatenen? Sí. Y tienen que concatenar de la siguiente manera. Entonces van a tener que concatenar unos valores. Observen la concatenación que yo tengo ahí, que es la longitud de H, ¿cierto? Y aquí automáticamente le voy a decir que me refleje el X. Mire, X era la rotación de este X sub 1. ¿Qué significa eso? Que me lo refleje con respecto al eje Y. Entonces yo aquí lo reflejé directamente sobre la función. Es lo único diferente que hay. Para calcular el tamaño de la matriz, M sub C, ¿cierto? Que de manera automática yo lo hubiese podido decir F igual a len de X más len de H y C igual a len de X más len de H menos 1, pues lo que hago es size en MATLAB. Y size en MATLAB me saca automáticamente los dos valores. En Python no. En Python, size con el subíndice 0 en la segunda opción me saca la fila y con el subíndice 1 en la segunda fila, perdón, en la segunda opción me saca la columna. Eso es lo único diferente que tengo en este momento. Entonces, miren que funciona ligeramente diferente, pero que tienen una cantidad de información atrás que ustedes pueden consultar. Los for en sintaxis son muy similares. Lo único es que aquí, pues yo por lo general debo colocar un rango o una variable que va a recorrer. Entonces yo le digo en el rango que vaya desde 1 hasta la longitud de h. Y aquí es lo mismo que dijera for i igual a 1 hasta la longitud de h, que es la cantidad de posiciones que mueve h para poder organizarlo. La organización de la matriz, aquí a diferencia de los paréntesis redondos, aquí utilizo paréntesis cuadrados. Siempre recuerde que en programación, tanto en C como en Python, utilizo paréntesis cuadrados y con una particularidad importante. Los vectores y matrices en un lenguaje de programación como Python y C arrancan en la posición 0, mientras que en MATLAB arrancan en la posición 1. Es la razón por la cual ustedes deben colocar aquí que vaya una posición antes. Lo concatenan. Aquí concatenar equivale a organizar, mírenlo, esto es concatenar, equivale a organizar ceros, coma, h de i menos 1. Nosotros en MATLAB lo entendemos de manera automática. Sin embargo, en un lenguaje de programación como Python no. Hay que utilizar el concatenar. Y además, miren que aquí se concatenan los ceros con los mismos h. Hay que utilizar esta opción que me dice que axis sea igual a ninguno o a none. ¿Vale? Para que él me organiza un solo vector, de lo contrario me lo organizan matrices, o me concatena horizontalmente, o me concatena verticalmente. Aquí está la opción. En Axis me concatena verticalmente, horizontalmente. Yo digo que ninguno, para que me quede una sola concatenación, es decir, coja los vectores y los coloque uno tras el otro. Luego hago el siguiente for, exactamente igual, mírenlo. Concateno lo mismo, unos ceros con unas direcciones específicas, el vector H, y otros ceros con otras direcciones específicas. Y nuevamente Axis igual no. Eso son los dos for que yo tengo que trabajar. A diferencia del for en MATLAB, aquí no necesito colocar el end. ¿Por qué razón no necesito colocar el end? Porque MATLAB permite hacer este tipo de cosas y funciona bien. Porque él todo lo que encuentre dentro del
for y len lo ejecuta, mientras que Python no me permite hacer eso. Él me dice, si yo llego a mover esto hacia la izquierda, él ya me dice que eso está fuera del for, obsérvenlo, me sacó de una vez el error. Entonces yo lo que le digo es, no, está dentro del for. Es decir, esa escala que yo la muevo a la derecha es la que me dice que está dentro del for y que no. Esta parte está fuera del for, por ejemplo, con, que es el mismo valor aquí, le digo, multiplíqueme de manera matricial. ¿Se acuerdan que el punto X era posición a posición? No, aquí es de manera matricial. Entonces esa multiplicación de manera matricial está en las operaciones de la librería num. Y le digo np.dot. Eso es multiplicar matricialmente y me saca resultado. Y ahí en adelante utilizo la librería de matplotlib. Entonces lo único que hago es coge el vector PLT, el vector no, perdón, el objeto PLT, que es de la librería plot, y digo, aquí están todas las librerías. Entonces le digo a la PLT, subplot 321, PLT, organíceme o genéreme el vector X. Entonces para generar un vector, lo que tengo que utilizar es np.arrange. Y ese arrange, como ustedes pueden observar en la ayuda, lo que me dice es generar unos valores equiespaciados, donde el primer valor es el arranque, el segundo valor es el final, y si usted lo deja por defecto, él salta de uno en uno. Si lo quisiera saltar de 2 en 2, de 3 en 3, como yo hacía acá, con n igual 0, 2 puntos, length de x menos 1, él sabe que salta de 1 en 1, pues aquí lo que hago es lo mismo. Recuerden lo que les dije, si aquí arrancaba, ¿cierto? En 0 iba hasta la posición e incluye la última posición, mientras que en Spider no incluye la última posición. Si aquí yo le digo que va hasta length de x, él me lo hace hasta antes de que se cumpla ese valor. Siempre lo hace menor o igual, menor. En el MATLAB lo hace menor o igual y en Python lo hace menor. Luego, PLT. ¿Por qué PLT nuevamente? Porque es un objeto de la librería matplotlib. .stim, PLT, .title, PLT, .xlabel, PLT, .ylabel. Ustedes ya saben manejar esto en MATLAB y para qué funciona. PLT.grid de la mejor, la mayor. Listo. Ahora voy aquí a la 323, y ustedes lo tienen acá, y hago exactamente lo mismo. Genero el n, que va desde 0 hasta la longitud h. Esto es para graficar h. Esto es solamente para gráficas. Aquí genero en la 323 gráfico h. Mírenla, gráfico h. En la 3.2, aquí hay una diferencia fundamental y es que para poder graficar o para poder hacer, por ejemplo, un subplot que incluya la gráfica 5 y la gráfica 6, que en este caso son 3 filas, 2 columnas, ¿cierto? Arriba grafico las 2 de x, en la segunda fila las 2 de h y en la tercera fila una sola que me da el resultado de la convolución. Cuando yo lo hacía en MATLAB, aquí está en desorden, yo utilizaba el paréntesis cuadrado. En Python hay que utilizar el paréntesis redondo. De lo contrario, me va a sacar un error porque el paréntesis cuadrado lo utilizo para vectores. Grafico luego la 322, que es la misma x de k, mírenla, y grafico en la 324, que sería la cuarta, ¿cierto? Que sería la central a la derecha, h de menos k. Lo único que tengo que graficar para h de menos k es arrancar el eje, ¿cierto? En menos len de h y graficar el h que yo ya había girado. ¿Listo? Una vez tengo eso, yo le doy aquí correr y él me va a sacar una consola en la parte derecha inferior donde me saca los errores, la validación de todos los posibles mensajes, warnings y demás que me salgan. Va a tener aquí el variable, el explorador de variables. El explorador de variables es lo que en MATLAB llamo el workspace o espacio de trabajo, donde me salen todas las variables para validar si esa variable es de tipo, no sé, de tipo entero, de tipo flotante y demás. Ve, aquí parece que aquí ya lo corrió. Ahí está terminándolo. Y me saca todas las variables. Bien, voy a ampliar aquí en la pantalla para que me queden todas las variables y ya pueden ustedes observar lo que salió en MATLAB. Entonces, perdón, en Python. A diferencia de MATLAB, Python me entrega resultados con el tipo de variable. Entonces, tiene enteros, listas, arrays, ejes o axes, array de flotantes, array de enteros, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante que un buen programador conozca eso porque recuerden que las variables enteras tienen unos límites, las variables flotantes tienen otros límites en bits y ustedes como ingenieros electrónicos deben entender eso claramente. Enseguida me va a generar los plots. Entonces miren en la parte inferior me genera plots. Y aquí están los plots que me está buscando. Entonces este es x de k, esta es mi función de h, ¿listo? La que me genera h de k.
y esta es la función de convolución. Entonces nosotros comparamos esta función de convolución con esta función de convolución. Voy a correrla. Y ustedes van a observar que automáticamente pues tenemos el mismo resultado. Voy a ahora sí a condicionar ya esto para que podamos ver la figura muy bien. Observen la figura que ustedes tienen en los valores de acá, ¿cierto? Observen la convolución, que es lo más importante. Miren, uno en el centro, dos ceros, uno arriba, uno en el centro, dos ceros, 3 arriba, en realidad vale 3, observen, 3. Aquí también vale 3. Esto luego vale menos 2, menos 1, 1. Luego lo tienen menos 2, menos 1, 1. Y finalizan con 2 1. Finalizan con 2 1, lo que quiere decir que nuestra convolución está de manera adecuada. Bien. ¿Qué errores puede haber acá? Pues que el vector h, por ejemplo, aquí no está reflejado, pero bueno, eso se corrige. Eso no tiene ningún inconveniente, pero aquí solamente tiene que ver es con la parte visual. Es lo único que acabo de detectar que está pues ligeramente mal, pero el resultado está funcionando muy bien. Aquí es solamente la parte visual. Cuando yo grafico en la 324. Aquí estoy graficando h en lugar de graficar h girado o h, digamos, aquí reflejado. ¿Listo? ¿Cómo solucionarle? Pues nosotros podríamos colocar aquí h igual a np.flip, ¿cierto? Y en ese flip vamos a colocar el vector, que es el que está rotando, h, y automáticamente nosotros deberíamos encontrar, ¿listo? Nuestro resultado. Tiene un error, vamos a mirar los resultados de sintaxis. Obsérvenlo, np.flip, tiene que tener y h. ¿Listo? A colocarle otro número, a ver si en un segundo que se puso lento. Esto, ahí aparece que funcionó. Voy a graficar en un valor independiente, colocar aquí un H1 y ya está. Entonces, obsérvenlo, ahí ya lo reflejé, era lo único que faltaba. Queda reflejado y ya en cuestiones de acondicionamiento de la señal, que se me están solapando los valores y eso, pues en MATLAB es súper sencillo. Aquí en Python sí tengo que utilizar las coordenadas para poder ubicarla, la función, y que me quede muy bonita, activar el mallado, mire que en esta sería activado el mallado, activar los colores y demás. Pero en términos generales sería exactamente lo mismo. No sé si de pronto tengan alguna duda. Bien, entonces si no hay dudas, hasta ahí eran nuestras convoluciones en Python y en MATLAB.